mucho, os acordáis que veíamos análisis factorial hasta en la sopa y lo que vemos aquí es más bien procesos, o sea, qué contenidos, o sea, qué, me refiero, el contenido de las lecciones, qué procesos hay entre la situación y mi conducta, ¿vale? A eso se refiere, ¿eh? Entonces, dice, primero hace como un recorrido histórico, dice personalismo, situacionismo y en personalidad, estamos hablando de personalidad, ¿no? Y el interaccionismo. ¿Qué es lo que se criticaba de los rasgos? Los rasgos es lo que muchos os acordáis, la arquitectura que tenía, ¿os acordáis? ¿Qué dimensiones tiene la persona? Y dicen, sí, claro, pero fue crítico y dice, fue crítico. Luego lo ha frenado y da la reformulación con disposiciones. Es decir, que lo que nos va a hablar es cosas que nos van a recordar al comunismo radical, que sería el situacionismo y cómo cosas, eso se ha resuelto. Entonces dice, presenta el estado actual de la cuestión a partir de integración de modelos disposicionales y dinámicos. O sea, cuando hablemos de proceso, es la parte dinámica. La disposición sería la estructura previa, ¿vale? Se centra en investigación en diferencias individuales. O sea, cómo, a partir de unas de estructuras y además de procesos diferentes, llegamos a conductas diferentes, ¿no? Dos críticas de Mises, la estabilidad y consistencia en la conducta. Dice, variables cognitivas, su consistencia puede reducirse con pequeñas variaciones situacionales. Es decir, que la supuesta estabilidad, tú cambias un poco la situación y nada. Variables de personalidad, pues tampoco. Una cosa es que yo, ante un cuestionario de 6PF o el Neopier de los 5 grandes, conteste siempre de la misma manera, en vez de la misma estructura, y lo que es que yo siempre actúe de la misma manera. Y eso no es así. Puede tener esa sensación, pero dice que hay poca correlación con por fin, joder. Gracias, ¿eh? Es que siempre dejamos un poco abierto por si viene alguno, pero bueno. Y es muy crítico diciendo, mira, se ha llegado, pero realmente no hay tanta estabilidad en la conducta. Puedes tener la sensación, pero no, nada que. Entonces él dice que la conducta es estímulo-respuesta específica de cada situación. Y que hay irregularidades en conducta porque los estímulos son parecidos. Eso se refiere, ¿vale? Bueno. ¿Qué sería el situacionismo? ¿Cuál es la crítica al situacionismo? Pues que tendríamos que actuar todos de manera igual ante el mismo estímulo. No es cierto. Ante un peligro hay que buscar una solución que evita. Ahí no es. No hay interacción persona-ambiente y luego metodología experimental diseñada para detectar cambios, no estabilidad. Es decir, tú puedes hacer un análisis estadístico donde busques continuidad o no, a eso se refiere. Critica la metodología de psicología de los rasgos. Por otro lado, dice, la poca consistencia encontrada por Mises se debe a que, primero, con qué has medido, igual no eran tan potentes los instrumentos. Luego, la gran homogeneidad de algunas variables dependientes hace que te dé esa sensación. Por otro lado, todas las conductas tienen por detrás el mismo proceso. No. O sea, yo haces igual, decisión rápida. No, al revés, no es una. O sea, decido, ¿no? Y haciendo una decisión rápida, no. En mi caso ha sido un análisis pormenorizado que me lleva a la misma decisión. Luego dice también muestras efectivamente homogéneas y necesario ver si conductas similares con alrededores de varias dimensiones distintas al tiempo. ¿Vale? Bueno. Dice, clave de encuentro en el interaccionismo, es decir, personalista plantea papel de situación. ¿Qué es esto? Personalidad son los márgenes de conducta posible.
Cuando se empezó con el conductismo, la terapia de conducta radical, el entrenamiento en habilidades sociales, se decía, bueno, vamos a mejorar la capacidad de la gente de comunicar en público, de comunicar, venga, si uno, otro, todos a la vez, ¿no? Y vamos a, claro, y se veía que era un error. Era como muy americano. Venga, pues ahora todos vamos a contar un chiste. Ahora todos vamos a iniciar una conversación y romper el hielo así. Y ahora todas las mismas fórmulas. ¿Qué sucedía? Pues que hay gente que contar chistes joder, le va, y hay gente que en su vida cuenta un chiste. Hay gente que tiene una gran fluidez de palabra, hay gente que gusta más escuchar. Entonces se dieron cuenta que no es que había que homogeneizar, sino que dentro de cada estilo de la persona producir mejoras. Hay gente que mejora su rendimiento en un función en una situación social, pero no. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, que hay gente que es muy de romper el hielo, bien, pero no busques que todo el mundo rompa el hielo. A ver, igual hay gente que va a funcionar mejor avanzando un poco más en romper el hielo de que habitualmente y por otro lado aprovechando con sus estilos de escuchar, de reforzar, que también puede ser socialmente muy valorado. ¿Me explico? Entonces, un poco la personalidad te produce, te indica qué márgenes te puedes mover, pero no puedes, no sé cómo deciros. ¿Con qué ejemplo poneros? Pedirle a Trump que se quede callado. Parece complicado, ¿no? ¿Entendéis? Bien. O que escuches de la razón. Complicado. Bueno. Entonces dice, integración a partir del interaccionismo. Entonces ahora que está hablando de predisposiciones y de movimiento, ¿no? Dice, interacción, persona, situación de carácter dinámico de causa recíproca. El ambiente es fuente de cambio. Yo no estoy igual aquí que cuando estoy en casa que cuando estoy en el trabajo, ¿no? El ambiente es distinto. Y la persona, joder, no es lo mismo estar no sé cómo decir, con un jefe que tal, que es muy serio, a decir, bueno, no, es que nos juntamos una cuadrilla de amigos y estamos aprendiendo inglés porque nos gusta, nos lo pasamos pipa, no se va a cantar, ¿me explico? ¿No? Y por otro lado, la persona puede modificarlo. Yo también puedo hacer que el jefe sea más amable conmigo, puedo acercarme a personas que sean, ¿me explico? A eso se refiere. Y también su impacto, decir, bueno, hasta aquí. Y esto lo valoro, pues no le doy tanta importancia o puedo elegir otro ambiente, ¿no? Y luego dice, importancia de interacciones intrasistemas, relaciones entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Si yo, por ejemplo, estoy muy en forma física o estoy muy bajo de forma, ya solo eso va a influir en mi percepción de las situaciones de mi capacidad, ¿no? Si yo estoy bien de ánimo, va a influir, o mal de ánimo, va a influir también, ¿no? ¿Explico? Joder, ¿quieres ir a una cena? No. Sí, nada más a eso se refiere. Luego, ¿cómo es clave cómo las personas miden el impacto del estímulo? ¿Cómo seleccionan y construyen los estímulos generando conductas distintas y contextos particulares? Es decir, si yo soy una persona muy tímida, estaré muy pendiente a ver qué miráis y qué caras ponéis. Y probablemente encuentre, joder, no hace más que mirar y no sé, igual no estoy cayendo bien y me cae. Si en cambio soy una persona que eso me da igual, joder, diciendo, ojo, qué bien, esto es un ambiente relajado, les veo son todos relajados, venga, vamos a hacer bromas. Y todo está a qué le estoy prestando atención y cómo lo estoy interpretando. Otro dice, la conducta busca la adaptación al medio. Y esto es muy importante. El sujeto ve, no es que actúe exactamente igual. Cuando decimos que una persona es extrovertida, no es que actúe siempre igual en todas las situaciones, sino que en situaciones donde vea que es bueno romper el hielo, donde vea que es bueno hablar, va a actuar de manera extrovertida, pero puede ser contando un chiste, o buenos días, preguntando qué tal estás, proponiendo ideas. ¿Entendéis? Son 4 conductas distintas, pero tienen la misma función de buscar el contacto con los demás. Pero claro,
Si le cuentas un chiste verde al jefe, no sé. Digo, igual es mejor muy bien sonreírle y reforzar. ¿Me explico? O sea, pero la función es la misma. Entonces, ¿cuál es el presupuesto interaccionista? La función de un proceso continuo de interacción individuo-situación. O sea, no es conductismo radical. Y el conductismo radical, recordar que era estímulo-respuesta, no novia. En este caso dice, el sujeto es intencional y activo y clave es lo que piensa, cómo valora la situación y cómo decide actuar. Oye, ¿tú que te has quedado callado? Me ha parecido que era lo mejor. Me da cuenta que este tío, me dais un poco, por si acaso. La situación de valor de la misma viene por el significado psicológico que el sujeto le atribuye. Dice, no son los eventos, sino la interpretación de los mismos lo que permite estudiar la personalidad de los objetos y las diferencias entre los mismos. No son los eventos, sino la interpretación de los mismos. Es decir, a una persona que le gusta estar en su casa investigando, le dices, no, ahora tienes que dedicarte a hablar cara al público y además vas a dirigir a 100 personas. Ante una persona que lo que le gusta es eso, a una le has hecho un castigo y a otra la has premiado. ¿Entendéis? Y el evento es el mismo. Hay gente que no escucho nunca músicos. ¿Qué tal? Tu disco ha sido un éxito. ¿Qué tal? Mal. ¿Por qué? Porque me obliga a partir de ahora a que todo lo que haga sea bueno. Me acuerdo de Paco Lucía, que era un genio, dice que sufría mucho con la guitarra. Porque el nivel de autoexigencia que tenía era tan bestia, o sea, que se exigía tanto él, que, o sea, ¿me explico? Una vez que ha salido bien, disfrutaba, pero entre medio era, que era un hombre muy autoexigente. O sea, y que entonces, claro, es como lo interpretaba. ¿Me explico? Claro, yo a veces pienso, toda esta gente que tiene esto durante muchos años y tal, y que parece que es jauja, yo que voy el café me hace hablar de verdad, pero quiero decir que más pienso que es fruto de un trabajo. ¿Me explico? Entonces, volviendo un poquito al tema, clave, la disposición sería lo que hemos estudiado más cercano a la psicología de los rasgos y dinámicos, qué procesos hay, ¿no? ¿Me explico? El extremo no se ha pasado nunca, que de repente en una situación no se va cabreado, pero si me ha pasado, ¿qué le pasa? Pues que esto venga a pensar que no estaba siendo tomado en serio y se ha ido. Entonces dice, hay ciertas disposiciones, claro, hay gente que la tendencia es a proponer, la tendencia es a escuchar, la tendencia es a esperar, y luego está el tema de procesos dinámicos interindividuales que subyacen a estas disposiciones. Y luego necesario, además de aceptar la existencia de disposiciones, una aproximación dinámica que delinee las relaciones causa-efecto, situación-conducta. Entonces, cuestiones a tener en cuenta, naturaleza de los rasgos y dinámica entre ellos y expresión en conducta. Claro. O sea, fijaros que estamos hablando de procesos. No solo es ¿por qué actúo de manera extrovertida? Porque soy extrovertido. No, tengo una predisposición y además es cómo yo valoro la situación y me puede llevar. ¿Vale? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Dice, opa. Acercamiento de diferencias son de énfasis y nivel de análisis, no incompatibles. Las diferencias en rasgos no entran en conflicto con aproximaciones dinámicas. Es decir, dinámicas es cómo yo valoro la situación y a partir de ahí decido que sea mi conducta. Y otra es la predisposición. Y lo que sí han ayudado es a los profesores a entender dónde es más fácil que actúe de una manera o de otra a partir de la predisposición. El modelo de rasgos se busca reconceptualizar la situación como los límites a la expresión de rasgos. El rasgo se define como la probabilidad y frecuencia del cambio de conducta. Fijaros que Koster y McRae hemos visto que eran los 5 grandes, ¿no?
En teoría, para que estamos hablando de 5 pilares. Sin embargo, dicen, es muy importante entender qué procesos hay ante la situación a nivel dentro de la persona, ¿no? Bueno, dice, para poder compatibilizar la predisposición con la conducta, dice, tiene que haber multideterminación, cualquier actividad compleja multideterminante, sí que potencialidad, partiendo de un punto de llegar a todos diferentes y que finalidad, mismo final, por días distintos, ¿no? Entonces, joder, aquí ves un poco, para compatibilizar lo que es el armazón con los procesos, dice, o sea, necesidad de considerar variables y procesos mediadores. Es decir, ante yo he recibido un premio por algo o me han dicho que algo ha ido bien. Sin embargo, no me alegro. ¿Por qué? Porque yo tengo a pensar o a atribuir que lo bueno es más bien fruto de la casualidad y no de mí. Y entonces, eso hace que no lo disfrute y que no ceje. En cambio, si yo digo, no, es que es fruto de mí, me siento, vamos, puede incluso desmotivarme y ir a por más, ¿eh? ¿Vale? Y son distintos procesos cognitivos. Por otro lado, dice, ¿qué más hace falta? Bueno, reconfigurar la situación en términos psicológicos y clave estudiar las dinámicas cognitivo-afectivas motivacionales. Cómo pienso en la situación, cómo me siento y qué motivaciones para entender la conducta. Hay una motivación famosa que es la motivación al logro. Lo que se empieza a hablar ahora es que hay entre la juventud, mira, volver a valorar el tiempo y no tanto el dinero. Es decir, si está habiendo una tendencia a decir, mira, por mucho que yo me machaque, voy a llegar hasta un punto. Más tal como está la sociedad con nosotros. Por lo tanto, voy a valorar más, cuidar el trabajo, pero también mi ocio. Entonces, que igual lo que ha predominado hasta ahora es trabajar a tope hasta que te quemes. ¿Veis? Distintas motivaciones, ¿eh? En suma personal, es un sistema abierto y complejo que confiere unidad, continuidad y coherencia a la conducta. Es decir, no es que siempre actúe igual, sino que es como coherente, tengo un estilo, tiendo a ser extravertido, no a ser introvertido, aunque las conductas no sean las mismas, ¿no? Que atiende a factores biológicos y sociales. ¿Os acordáis que decíamos que los 5 grandes, o los de Eysenck, tienen una base biológica y sociales que asientan las potencialidades del sujeto y variables personales que pueden ser el constructor de la realidad. Bueno, entonces, hemos dicho, hasta las primeras lecciones hablábamos de rasgos, ¿recordáis? Y de la estructura hasta llegar al tipo, que era el nivel más general de personalidad, pero es como una arquitectura. Que me dice, ahora vamos a hablar, en lugar de rasgos, de otro tipo de unidades, que son no estructurales, sino más dinámicas. Explico, a la hora de pensar en este proceso de integrar la estructura con los procesos, vamos a hablar de unas unidades que se llaman un individuo en situación. Usan compromiso entre la aparente falta de consistencia de la conducta y la regularidad del comportamiento. Se centran en cogniciones, emociones y conductas presentes en situaciones particulares, ¿no? Y entonces es lo que voy presentando, algunas de estas unidades específicas, ¿no? Que tendrán conducta, que tendrán pensamientos y que aparecen, y emociones y que aparecen en situaciones particulares. O sea, que son estos constructos de menor generalidad que un rasgo, que por otro lado tienen un contenido más de procesos. ¿Entiendes? Al ver los ejemplos vamos a entender mejor. Por ejemplo, cuando estudiéis la ansiedad, los trastornos de ansiedad, o a la hora de evaluar la ansiedad, hay la tendencia clara a estudiar rasgo de ansiedad elevado, frente a que yo, esta época, tengo un nivel de ansiedad elevado. Hay personas que tienen un alto nivel de rasgo de ansiedad, viven muy nerviosas, pero que especialmente en situaciones donde se les dispara, o al revés. El rasgo es muy alto, pero no están teniendo problemas y viven más tranquilos. En este momento, como me encuentro, he estado rasgos de la predisposición. El rasgo sería ser extrovertido, ahora en este momento estoy siendo más callado o más hablador según la situación. ¿Entienden? Sí.
Entonces, vais a encontrar desde hace años en cuestionarios, por ejemplo, el STAI, de rasgo y estado. Puntuación elevada en rasgo, más probabilidad de experimentar. Estaciones tienen una función moduladora de la posibilidad de rasgo de manifestarse. ¿Os imagináis a Arguiñano trabajando en un almacén? Pues no sé, yo creo que estaría negro, ¿no? Pero quiero decir, es un gran comunicador, gran extrovertido, y además es que le ponen y habla más. Quiero decir, toda la situación facilita el que esa extroversión vaya para adelante. A eso se refiere, ¿vale? Bueno. Y dice, esta distinción potenciaría, sería el rasgo, la tendencia, la estabilidad temporal frente a transitoria. O sea, yo tiendo en general a ser una persona estable, pero es que tengo 3 problemas a la vez que están haciendo que me encuentre esta época más nervioso, estado. ¿Vale? Yo en realidad habitualmente soy una persona estable, una persona extrovertida, estado. Pero ahora en este momento tiendo a hablar menos porque me ha parecido más prudente. O sea, de rasgo y estados hablo menos en este momento. ¿Vale? Ahí, digo, es clásico el STAI, es un cuestionario clásico. Igual os han pasado alguna vez en alguna selección de personal. Claro, ¿qué procesos hacen que una persona con una predisposición actúe de una manera? Entonces, hay modelos como el cognitivo motivacional de Lazarus, que es clave el valor que yo doy a los procesos cognitivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo hago una valoración de la situación, es interesante, es preocupante, es difícil, y mis capacidades a la hora de hacerle frente va a hacer que si la veo de riesgo y me veo poco preparado, me pongo más nervioso, que si la veo, bueno, si va bien, bien y si no me pasa nada, y además me veo preparado. O sea, esos factores son constructos que me ayudan a entender cómo esa tendencia a actuar de manera nerviosa va para adelante. ¿Vale? ¿Qué es estas unidades de sistema de personalidad cognitivo de Michel? Dice, otra propuesta dentro de estas unidades que hemos dicho, ¿os cuando veamos las predisposiciones hablamos de rasgos? Aquí estamos hablando de unidades que nos sirven para entender qué hay entre la predisposición y en la situación concreta cómo llego a actuar. Dice, este sistema se desmarca del interaccionismo clásico que entendía que personas en situación son percibidas expectativas diferentes, que las situaciones y la variabilidad del comportamiento son parte de la personalidad. La persona es un sistema abierto constituido por unidades y procesos dinámicos de carácter transaccional. Una de las funciones es procesar la información del sujeto. Veis que a lo largo de toda la lección destinando mucho peso al pensamiento, a las condiciones, a cómo valora la situación. Os acabo de comentar hace un momento el modelo de Lazarus, ¿no? Cómo valora la situación y cómo valora sus capacidades para hacerle frente es clave a cómo me puedo sentir y cómo puedo actuar. Si con situaciones son acontecimientos externos e internos del sujeto, dice, hay estabilidad del sistema y variabilidad que comporta la dinámica comportamental. Entonces, dice, ¿dónde están las diferencias? Dice, sistema configurado por unidades cognitivo-afectivas que se activan de manera característica y estable en el sujeto. Por ejemplo, soy competente. Difieren la forma en que la red de unidades cognitivo están interconectadas. Es decir, y establecen patrones distintivos y estables de relaciones entre contexto y conducta. ¿Qué significa esto? Si yo rompo el fuego cuando voy a una situación social, creo que me va a ir bien. En cambio, si espero, igual me pongo más nervioso, voy a romper el fuego, a eso se refiere. Entonces, sistema configurado por unidades cognitivo-afectivas se refiere a ya no a un gran rasgo de personalidad. Si os fijáis, estamos hablando de constructos más concretos, ¿no? Por otro lado, sí, entonces hay que encontrar cómo y cuándo las unidades cognitivo-afectivas irán apareciendo en cada situación concreta. Es decir,
Esto es, por ejemplo, de que soy competente o soy sociable o soy, pues claro, tendrá más peso o menos peso según en qué situaciones, ¿no? En el sentido de, ante un aprendizaje nuevo o estudiar la carrera de la UNED, va a tener más peso, ¿no? Si estudiar la carrera de la UNED, soy más o menos sociable, no es tan importante. Pero en cambio, soy competente para estudiar, sí. ¿Entendéis? Un poco para hacer que me lance con más tranquilidad y más motivado. Si en cambio tengo que cambiar de trabajo y me ofrecen un equipo totalmente nuevo, pues no. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Bien? Y luego, diferencias individuales con función de factores de historia de aprendizaje cognitivo-social e interacción con historia biológica. Unidades y su organización del sistema. Un sistema de personalidad coherente se establece a partir de un sistema de procesamiento de información social propio. Y dice, este sistema da cuenta de la organización. Está explicando cómo se estructura estas unidades. Dice, este sistema da cuenta de la organización de la información y de las relaciones entre pensamiento, afecto y conducta a medida que la persona interactúa con su mundo social. Claro, yo creo clave, por ejemplo, que se tiene ahora con lo que viene después. Proceso clave en esta organización, la activación de representaciones mentales, entre ellas la representación de uno mismo o las metas. ¿Vale? Es decir, si yo me considero una persona sociable, hace años había, ¿cómo era? Que era un jugador de fútbol, decían, ¿no? Que se ve un golpe en la cabeza en un partido y se despierta y dice, ¿quién soy? Dice, tú dile que es Messi y ya verás que bien juega. ¿Explico? ¿Sabéis quién es, no? O sea, ¿no? O sea, como tú dile que es Messi y ya verás que bien juega. Es decir, si yo estas ideas de, joder, yo tengo la famosa autoestima, tengo la percepción, no solo, o sea, aparte de la valoración que hago de que creo que tengo una serie de capacidades, todo eso va a influir en mi conducta, ¿no? Mientras que, o las metas que pueda tener, ¿no? Es decir, si mi meta es no, o mi meta es intentar hacer cosas, va a influir mucho en cómo voy a encontrar, ¿entendéis? Entonces, si yo tengo una representación de que soy una persona sociable, simpática, creativa, o soy una persona que mis metas son vivir lo mejor posible, va a influir en todo. Cómo voy a entender las situaciones, cuáles me van a interesar, cómo voy a actuar. ¿Entendéis? Fijaros que estar hablando de unidades que están influyendo en cómo proceso la información y cómo llevo adelante lo que es mi conducta a partir de una estructura de los límites de un rasgo. ¿Vale? Dice, estas representaciones son el grueso de estas unidades cognitivos sociales de Mitchell. Y estas unidades, dice, tienen el objetivo de conocer cómo las personas con cognición, pensamiento, construyen su realidad mediante el impacto del estímulo y generando patrones de comportamiento distintos en contextos particulares. Es decir, entre la situación y la conducta va a ser clave todas estas unidades de si hago esto, pasará esto, soy competente, a mí me va esto, quiero llegar a esto, ¿no? Hace poco pues estaba hablando de la motivación al logro, hasta qué punto está bajando, o podría estar bajando. Pero joder, un tío que viene a estudiar a la UNED y está aquí a las 8 de la tarde con el día que hace, hoy es que tiene una motivación al logro muy alta, lo cual está muy bien. ¿Me explico? Y que se está sobreesforzando porque tiene una motivación al logro. Y esto está haciendo que en lugar de estar paseando por la Vuelta al Castillo o por la Plaza del Castillo, es aquí. ¿Me explico? Entonces hay un rasgo más general de los 5 grandes, que es ser concienzudo, por decirlo así, y además, en concreto, es que hay metas, joder. Y ante una situación ¿entendéis lo que quiero decir?
que está haciendo que ante una situación elija estar aquí y además hay planteamientos, como decíamos, de que interprete que yo me veo capaz de llevarlo adelante y hace que me sitúe en un nivel de activación que me permita funcionar. ¿Vale? Sí. Bueno, entonces dice, es una de las fuentes de redes individuales de riesgo grado de accesibilidad de representaciones o emociones mentales. Se categorizan en dos grandes bloques referidas a la potencialidad de la conducta, las capacidades y competencias cognitivas y el conocimiento del individuo para construir, transformar y utilizar de forma activa la información, lo que es capaz de hacer. La inteligencia social, recordad que lo que nos están diciendo que está muy asociado con el éxito profesional, de saber leer las situaciones, de saber entender las situaciones sociales y adecuar tu conducta a ello, ¿no? O sea, eso es clave, ¿no? La inteligencia social y la inteligencia emocional se está diciendo que está muy asociado con el éxito profesional. El saber leer las situaciones, el saber adaptar. Mira, a gusto le mandabas a la porra a alguien, pero espera, no, esto es lo que es. Vamos a darle una oportunidad y por si acaso voy a sonreír, vamos viendo. O creo que en este momento es el momento de, si está preocupado, voy a tranquilizarle y entonces, ¿verdad? Y entonces, fijaros lo que es capaz de hacer y está asociado a la inteligencia social, ¿no? ¿Hasta qué punto competencias de evaluar y incluirlo? Estrategias de codificación y conceptos personales forman que las personas atienden, codifican y exploran la información que reciben. Cuando hemos visto la depresión, hemos hablado de estos esquemas cognitivos. Es decir, un esquema cognitivo típico de una depresión, lo que decía antes, será todo el mundo, tengo que dar bien a todo el mundo. Y necesito la aceptación de todo el mundo. Tengo que hacer todo bien. Si no, está mal. Lo lleva a sufrir, ¡buah! ¿No? ¿Entendéis? Entonces, si yo tengo un esquema de, joder, o está todo bien, y hay que ser muy, muy bueno para ser normal, que va a sufrir, porque estoy todo el día con el agua al cuello. Y puede que no te lances a hacer cosas que tú dices, no, oye, lo importante es, en el esquema cognitivo es que se aprende con la práctica y ya iremos viendo. Y es una manera de ver la información que tienes delante de, a partir de ahí, cómo sientes y cómo actúas. ¿Entendéis? Antes estabais en la casa de la depresión, tú no, pero era esto lo que hablábamos de esquemas, ¿no? Trump, mira, yo entiendo que lo ha conseguido, pero claro, si le fuera mal a nivel económico, no sé cómo. De hecho, hay personas que tienen un gran narcisismo y entonces el tema es que ellos creen que los demás están para admirarles, ¿no? Entonces, cuando no tienen admiración, son muy vengativos, o sea, pueden ser, ¿sabes? O sea, una persona que es muy narcisa, como no le hagas la pelota, ¿no? Pues, y ahí la inteligencia social, leer la situación, adecuarla, se refiere a eso. ¿Vale? Bueno, entonces fijaros, los esquemas, ¿no? Lo que es capaz de hacer. Claro, fijaros que también la gran cantidad de habilidades cognitivas que se enseñan, ¿verdad? ¿No? De resolver problemas, de manejar tu conducta en el mundo laboral, ¿no? O sea, hay problemas, poder resolver, poder manejar reuniones, poder dirigir, son todas estrategias que está refiriendo a las capacidades y competencias cognitivas conductuales, ¿vale? Bueno, vamos allá. Y luego, unidades presentes cuando estoy haciendo la conducta. El estilo atribucional lo he visto antes en la depresión, que decíamos que si yo creo que lo que va mal depende de algo estable y general en mí, tengo boletos para deprimirme. Es decir, que las cosas vayan mal depende de que yo habitualmente tengo algo que me falla y que más me va a fallar en muy distintas situaciones,
En cambio, si digo, bueno, joder, yo no sé cuánto alguna vez un conocido que tenía, no es que jugara mal a pala, era terrible aquello. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y cómo es que lo 22-0? Perdiendo. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Sí. La bala esto, no le daba. No, el aire. Otra vez, ¡buah! Bueno, no, es que está la pelota un poco mojada. Pero no, bien, ¿eh? Yo creo que juego bien. O, o sea, una persona no es que cantara mal, terrible. Y cuando le un poco esto, ¿qué es? La alergia. Vale, vale. Y la semana siguiente, o sea, pero disfrutaba. Entonces, el estilo atribucional de lo negativo hacia, si yo creo que lo negativo depende de, y en cambio lo positivo, si yo entiendo que mi rendimiento de la UNED depende de mí, y además yo tengo unas capacidades estables, ¿sí? Y que más que puedo aplicar a muy distintas situaciones, voy a estudiar mucho más seguro que si creo que el rendimiento de la UNED depende de la suerte, del día que tenga, ¿entendéis? ¿Eh? Por otro lado, el valor dado a los acontecimientos. Joder, como me salga algo mal y tenga ese esquema cognitivo de que todo tiene que ir bien y como una cosa mal, todo, joder, sufro, ¿vale? Eh, el autorregular su propia conducta, o sea, joder, el parar, el descansar, ¿no? El coger un poco de aire, el ponerse metas, ¿no? La meta está en coherencia a la personalidad y es más concreto que el motivo general. Yo tengo la motivación al logro. Dentro de esto, la meta es estudiar psicología en la UNED y trabajar de psicólogo, pero dentro de una motivación general. ¿Entendéis? En cambio, joder, hay gente que yo he visto, fijaros, luego gente que se ha jubilado, de estos que no quieres, no quiero, no. Y el que hace algo es tonto. O sea, poniendo verde el que intentaba algo y nunca, y luego se han jubilado y dicen, lo que he hecho de jubilar. Esto, ¿eh? ¿Me explico? Entonces, la motivación al logro tiene esa ventaja. El problema es que si estás en un entorno que no te dejan llevarlo adelante, ¿vale? Luego, metas de nivel medio para que clave en la personalidad. Clave, yo creo, o sea, tener metas es como importante, ¿no? Luego, afectos y emociones afectan el procesamiento de información. El planteamiento habitual es lo que yo pienso influye en cómo me siento, ¿no? Si digo, joder, qué bien me ha ido la clase, salgo contento. Pero es que, y os acordáis cuando vimos en la historia de la psicología, la teoría de James Lang, en las emociones, también es al revés. El que yo esté animado trae pensamientos más positivos. El que me baje, el que esté cansado, hace que vea todo más difícil. El que esté triste hace todo que es lo que igual que no nos damos cuenta de que si lo que te hace falta son unas vacaciones, te hace falta descansar, si lo que y llevas como de otra manera, ¿eh? ¿No? Eso se ve mucho, por ejemplo, en el ciclismo, ¿no? En los deportes de cuando llegan con la lengua fuera una etapa, no, tú recupera, que mañana estará atento. Mañana. Y por eso cuentan los ciclistas. Súbete esto, ¿no? Que ya verás cómo sí. Y entonces descansan, se alimentan bien y salen otra vez. ¿Explico? Entonces, es que estamos acostumbrados a que lo que pienso influye en cómo siento, pero lo que siento influye en qué pensamientos tengo. ¿Me explico? Y si tengo el ánimo bajo, favorece una visión negativa, veíamos antes en la clase de depresión, de mí mismo, del entorno, del futuro. Entonces, para adelante, interviniendo en el ánimo, cambia la visión. ¿Eh? ¿Vale? Es un poco lo que os decía con la broma, es que no me acuerdo, la anécdota es eso, de un jugador de fútbol que se queda conmocionado, se despierta y le dice, tú dile que es Cruyff, o sea, dile que es Cruyff, para que a ver si... Vale. En los equipos de cualquier deporte, te gusta el fútbol o el baloncesto, lo describen claramente. Si van mal, les pesan las piernas, ¿no? Pues una que está ahora así, ¿no? Es decir, ganan un partido, viva, si parece que me quito 10 kilos encima, ¿eh? Se utiliza erróneamente la palabra psicosis
en los medios de comunicación para decir realmente que hay miedo. Y muchas veces el miedo está favoreciendo que veamos las cosas peor. Cuando dices que hay psicosis de que haya un ataque de... Hay psicosis, no, es miedo. Y viene a decir que el miedo está favoreciendo que veamos todo peor y que nos retraigamos, ¿no? Lo dicen mucho los inversores, ¿no? De la banca. Bueno, la situación es la incorporación de la situación en evaluación de personalidad más allá de la visión tradicional. Es decir, ya no es mecánicamente estímulo-respuesta, sino que es clave la construcción que la persona hace de la situación, cómo la entienden, la seleccionan, la categorizan. Hay personas que un cambio de empleo lo ven, joder. Otras dicen, un reto y dicen, jo, qué bien, a mí me gusta la novedad. Y es el mismo estímulo. ¿Me explico? ¿Bien? Lo que están diciendo con los equipos de fútbol, no sé si os gusta el fútbol, pero en esta parte de la temporada del fútbol, del baloncesto o de cualquier deporte de equipo, dicen, ¿qué pasa si le echas al entrenador? Pues que hay quien lo ve como bueno y hay quien lo ve como malo. Es decir, hay quien lo ve como una buena oportunidad, vuelven a correr y a esforzarse, y dice, ojo, pero igual al revés, igual les da la sensación de que a todo el equipo de que no van bien. Entonces es clave la misma situación, cómo lo interpreta, cómo la categoriza y dice cómo estas codificaciones activan otras convenciones, ¿no? ¿Me explico? Es decir, que a uno le dejan, oye, ¿tú estudias psicología? Puedes venir mañana a dar una charla en el colegio, porque fijaros que uno puede decir, joder, qué mal. Se puede decir, espera, voy a ir entrando, igual luego voy haciendo prácticas, igual luego, ¿entendéis? Y es la misma situación. ¿eh? El sujeto dice, sí, hago esto, y lo ha unido a emociones, ¿vale? Venga. ¿En qué se apunta si algún tipo otro influye en las unidades cognitivo-afectivas de la personalidad? Por ejemplo, el estilo atribucional. ¿A qué atribuyo yo haber suspendido una asignatura en la UNED? Como lo atribuya a que no me da, y además es una cosa general mía, en cambio, si atribuyo que tiene un mal día, que tendré mejor día. Entonces, situaciones que codifique igual, esto es clave. Que las codifique igual, actuaré de manera que tenga la misma equivalencia funcional. O sea, si yo entiendo, o pues decía con esta versión, que hay varias situaciones que tienen como igualdad de romper el fuego, tenderé a romper el fuego, pero claro, con una broma, o buenos días, o proponiendo, ¿te explico? Según la situación, pero tendrá la misma función. ¿No? Hay gente que rompe el fuego con chiste, de que la sonrisa, pero tiene la misma función, ¿no? Se puede predecir la conducta que ésta sea igual a través de distintos contextos que tengan equivalencia funcional. Es decir, no es el situacionismo que decimos clavadamente, es ante la misma, actúa siempre igual. No. Hay que pensar que en situaciones que más o menos tengan una función parecida, tiendo a actuar de una manera que tenga una función parecida. ¿Entendéis? ¿Sí? Luego, explicación, predicción y niveles de análisis e investigación de diferentes individuales. Dice, importancia de situar cada investigación en el nivel adecuado de análisis. Pues claro, si os fijáis, en las primeras lecciones hemos visto mucho análisis factorial y mucho si había un rasgo o no general. Y dice, pero a la segunda es la profesión. ¿Qué pasa por mi cabeza? ¿Cómo yo analizo la situación y cómo determino cómo actuar? ¿no? Entonces dice, en las temperaturas pone como ejemplo el promedio equivale al rasgo y otra cosa es que el rasgo, más o menos, y luego dentro de ese rasgo me moveré. No sé cómo decirlo. El ejemplo que os decía al principio, que el error que se veía con el entrenamiento en habilidades sociales, es decir, cómo funcionar, que se busca que todo el mundo funcionara igual. Claro, no tenemos el mismo estilo, ¿no? Entonces, se ha visto uno, dentro de mi estilo, vamos a hacer mejoras que me permitan a mí funcionar, pero no tengo que contar el chiste cuando no he contado uno en mi vida. En cambio, igual mi manera de romper el hielo es sonreír y preguntar qué tal estás. ¿Vale? Los rasgos de amplitud menor son homogéneos, mejores predictores de conducta, pero se observan con frecuencia menor como para poder estimar diferencias individuales. Es decir, que a la hora de diferencias en personalidad,
pues igual nos valen los 5 grandes. A la hora de entender cómo actúa esa persona en una situación concreta, estos más específicos como estilo atribucional van a ser de más ayuda, ¿vale? Bueno. Y lo último, dice, los más amplios, más frecuentes, útiles en predicción de rasgos de conducta, es decir, por dónde me voy a mover. Si queremos un retrato comprensivo de la personalidad, empleo rasgos más amplios hasta llegar al tipo. Si queremos estudiar el individuo en concreto que va a hacer, vamos hacia cosas más específicas. Es decir, una cosa son los 5 grandes, y otra cosa es el estilo atribucional, las expectativas, el locus de control. ¿Entendéis? Son ya cosas más específicas. Yo sí me veo competente para estudiar en la UNED, yo sí me veo competente para trabajar no sé dónde. Eso ya es más en concreto. Entonces, en general, ¿por dónde va a ir la personalidad de una persona? Utilizo grandes rasgos generales, los mido, ¿no? Y puedo decir, más o menos se mueve por aquí. Ahora, ya más en concreto cómo va a funcionar en la UNED, en su casa, tengo que ir ya más hacia emplear estos. Oye, ¿por qué este tío se me queda callado? Porque ha entendido en la situación esta que lo mejor que puede hacer es quedarse callado, pero eso es un tío extrovertido en general. Sí, pero en esta en concreto, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que ha dado en relación muchísimo peso a los procesos cognitivos. Primera cosa. Y segunda cosa, ha dado mucho peso a unidades procesuales que son como más específicas que el gran rasgo, ¿no? O cuando, insisto, es que hace esto con la depresión, el estilo atribucional, locus de control, esquemas cognitivos, se está refiriendo a eso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, vosotros estáis en la UNED, tenéis una unidad, mientras que ha nombrado que es la motivación al logro elevada, lo cual está muy bien. Y una motivación que, y además es decir, para estudiar en la UNED hay que ser concienzudo. Tenéis también, o sea, con esto me refiero estable y, ¿cómo se dice? Disciplinado. Entonces tenéis dentro de esos rasgos de personalidad ser disciplinados y además una unidad como la motivación al logro elevada y una expectativa de poderlo hacer. Que sobre todo, más que uno aprobar la primera asignatura ya, la cosa, pues a veces igual es oye, empezar por alguna que no coges la más difícil de entrada. ¿Vale? Muy bien, bueno, ¿qué tal vais? Se va haciendo más bonita la asignatura porque todas estas